Voy a dejarles este video para que puedan trabajar con Ignacia mañana. Entonces voy a retomar lo que hicimos en clase. Teníamos las decisiones de los hogares. Estas decisiones de los hogares se relacionaban entonces con cierto flujo. Las decisiones de los hogares que se relacionaban con los flujos de la renta tienen que ver con cómo los hogares obtenían renta, si es que se utilizaban los factores productivos de los cuales ellos eran propietarios en la producción de bienes y servicios. Esta renta que recibían los hogares entonces era una renta que podía ser gastada por los hogares, y a ese gasto de los hogares le llamamos el consumo. Ese consumo entonces terminaba en lo que llamábamos el mercado de bienes y servicios. Entonces acá teníamos el flujo de consumo de los hogares. Recuerden que todos estos son flujos monetarios, por eso estamos llamándole el flujo circular de la renta. Este también era el flujo monetario de la renta. A su vez, los hogares podían ahorrar o endeudarse. Vamos a considerar entonces que aquí tenemos un ahorro neto de los hogares y por lo tanto finalmente hay un flujo que parte de la renta entonces va destinado al lo que llamamos el ahorro de la familia, el ahorro de los hogares o el ahorro privado, ¿no es cierto? El ahorro. Parte de la renta también era destinada, ahora impuesta por la sociedad, por algo le llamamos impuestos, lo que llamábamos los impuestos. Entonces aquí teníamos los impuestos. Dijimos que estos eran impuestos asociados a la renta y por tanto también le llamamos los impuestos directos. Pero a su vez, desde la sociedad organizada a través del Estado, el gobierno, las instituciones, también lo que hacía era retribuir, tenía un rol en algunos casos redistributivo de esos ingresos, y por lo tanto también lo que hacía era retribuir a esos hogares, transferirles parte de esos ingresos que tenía el fisco, y esto lo llamamos las transferencias. Ok, entonces vayamos completándolo. Todo esto lo hicimos en la actividad de ayer. Acá tendríamos lo que llamábamos el mercado de factores. Entonces, ese mercado de factores es donde a los hogares se les retribuye, ¿no es cierto?, en la renta. Si recuerdan, ahí colocamos la existencia de mercados para esos propósitos, en los cuales se definía lo que llamábamos, por ejemplo, en el factor trabajo, el precio del trabajo, que era el salario. Este es lo que llamamos el mercado de factores. Los hogares son propietarios de algunos recursos naturales, puede ser individual o colectivamente. También son propietarios de las máquinas, equipos y herramientas, la infraestructura que hay en la sociedad, y también obviamente son dueños de su tiempo, factor productivo que también se utiliza en la producción de bienes y servicios. También teníamos el mercado de bienes y servicios, vamos a representar por acá. Entonces a este mercado llegaban los flujos, ¿no es cierto?, del consumo, en los cuales también, ¿no es cierto?, teníamos un mercado, el mercado de bienes y servicios. Aquí la variable clave era el precio, ¿no?, el precio de los bienes y servicios. Ahí de nuevo vamos a tener que trabajar desde el punto de vista de este curso en los indicadores que se relacionan con los precios de bienes y servicios. Recuerden que les envié el boletín de línea de precios. Entonces, la otra unidad relevante que teníamos acá era la que se relacionaba con la producción de bienes y servicios, ¿no es cierto?, lo que eran las empresas o las organizaciones e instituciones que generan valor agregado. Entonces acá vamos a dejarlo con esta anotación. Y aquí entonces llegaban el gasto de los consumidores, se transformaba en ingreso para las empresas, era el ingreso que obtenían todas las unidades productivas de la sociedad, y con esos ingresos entonces se podía retribuir a lo que son los
factores productivos. Por lo tanto, aquí teníamos el pago de factores. Todas las unidades productivas utilizan factores productivos y esos factores productivos son retribuidos y por lo tanto se transforman finalmente en renta, que es lo que permite que los hogares consuman. Y aquí representamos también otra unidad, que era una unidad que representaba el hecho de que como sociedad nos organizamos para tomar decisiones que tienen que ver con el colectivo, el conjunto de los individuos de este sistema. Entonces aquí es donde finalmente terminan estos impuestos indirectos, de aquí es también donde se toman las decisiones de transferencia. También acá es donde se toman las decisiones de gastar por el conjunto de la sociedad. Entonces teníamos las decisiones de gasto, lo que llamamos, y ayer le denotamos, gasto de gobierno en la compra de un conjunto de bienes y servicios que obviamente son al final del día disfrutados por los hogares. Y colocamos cosas tan intangibles como podría ser la sensación de seguridad en los hogares, el alumbrado público, algo tan concreto como la compra de vacunas o lo que hoy día está más de moda, los test PCR, ¿no es cierto?, que se utilizan para detectar la presencia del COVID-19. Tenemos también que en estos mercados el Estado también recauda, entonces tendríamos una flechita en el otro sentido, y recauda por una serie de impuestos que tienen que ver con las decisiones de los hogares que se relacionan con, por ejemplo, la compra de bienes y servicios. Ahí entonces aparecieron los impuestos tan genéricos como el IVA, y impuestos tan específicos como el impuesto a los vehículos diésel o el impuesto a los cigarrillos, que llamábamos impuestos específicos. Pero también el Estado promueve la compra de algunos bienes y servicios en este mercado y por lo tanto también lo que hace es genera subsidios indirectos que se relacionan con promover la compra de algunos bienes y servicios. El más clásico de este es por ejemplo, los subsidios que se otorgan para la compra de vivienda. Eso podría ser parte, ¿no es cierto?, de también una de las salidas de esta unidad que llamamos acá, coloquémosle gobierno para no confundirla con Estado, acá que tenemos las empresas. Ok, entonces teníamos impuestos, transferencias, gasto de gobierno, impuestos indirectos y subsidios indirectos. Bueno, de este balance obviamente puede haber un resultado de superávit o de déficit, aquí lo voy a colocar como superávit, en ese caso hay recursos que le llamamos el ahorro del gobierno o el ahorro público. Esto entonces finalmente termina también en un mercado, hasta aquí lo dejamos ayer, ¿cierto?, que sería el mercado, le vamos a denominar el mercado financiero. También aquí, ¿no es cierto?, opera el mecanismo de oferta y demanda, ¿cierto? Hay en la economía agentes económicos que quieren invertir, que quieren desarrollar proyectos, aumentar el stock de capital en la economía, lo que llamamos también formación bruta de capital fijo. Y se financia mediante el ahorro que puede ser de los hogares, ahorro que puede ser del gobierno, en este contexto que tenemos la economía en un sistema cerrado, y con esto entonces se pueden financiar los proyectos que lo llamamos el flujo de inversión. Entonces, esto es lo que no alcanzamos a terminar ayer. Y esto entonces es el flujo que permitiría, ¿no es cierto?, la compra de todo lo que llamamos stock de capital físico, máquinas, equipos, herramientas, infraestructura. Todo eso está, ¿no es cierto?, en este flujo, y este es el flujo que denominamos el flujo de inversión. Entonces, una vez que tenemos ya completo el diagrama, eso sí, vamos a hacer una precisión. Este diagrama está, eso voy a cerrarlo, ¿no es cierto?, en un contexto de economía cerrada, todavía no lo tenemos vinculado con el resto del mundo, es la versión más básica de este diagrama. Después vamos a ir agregando otro elemento. Pero aquí me interesa para los efectos de la actividad que tienen mañana con Ignacia, un concepto importante que es el siguiente. Si uno quisiera tener una métrica de la actividad en este sistema, de la actividad económica, tratar de buscar indicadores que nos den cuenta de qué tanto se está desarrollando este sistema en términos de la actividad de los agentes económicos, la métrica más básica es la que corresponde a lo que denominamos el PIB, ¿no es cierto? Si ustedes buscan por ahí la definición de PIB en la literatura, trata de medir cuál es la producción
en un momento determinado del tiempo, en un lugar determinado, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios finales en la economía. Entonces, primero que nada, es una variable de flujo, se mide a lo largo del tiempo, trimestral, anual, algunos indicadores que no son el PIB, pero que se tratan de aproximar al PIB, pueden incluso llegar a medir la actividad mensual. Entonces, ¿cómo podríamos medir esta actividad? Muy simple, considerando que todo lo que se produce va a formar parte también del gasto en la economía. Por lo tanto, los bienes y servicios finales son consumidos por los hogares, son comprados también por el gobierno o forman parte de la inversión. Y por lo tanto, una métrica del PIB en este contexto de economía cerrada sería sumar lo que se gasta, lo que gastan los hogares, lo que gasta el gobierno y finalmente lo que se gasta en inversión. Aquí en inversión vamos a incluir tanto la inversión de los privados como la inversión que realiza el propio gobierno. El gobierno también puede invertir, puede construir caminos secundarios, puede construir carreteras, etc. Toda la que es la infraestructura pública. Entonces, si sumamos a través el consumo, el gasto en inversión, tendríamos una métrica de lo que se gasta en la economía. Y por lo tanto podríamos tratar de medir la actividad económica a través de este indicador, el PIB, y una manera de hacerlo es la suma de todo el gasto. Y en este contexto de economía cerrada, aquí tendríamos los tres elementos que contribuirían a este gasto. Lo voy a resaltar aquí en color. Entonces, el flujo del consumo de los hogares, la empresa. Fíjense que aquí este flujo también es parte dado por decisiones colectivas, lo que realizamos a través del gasto de gobierno, y decisiones del privado, tanto en la inversión, ¿no es cierto?, como en el consumo. Decisiones colectivas, tanto en la inversión como en el gasto de gobierno. Esta sería entonces la primera métrica que podemos examinar, y ustedes en la literatura aparece más especificado qué vamos a considerar el consumo, qué vamos a considerar el gasto de gobierno y qué vamos a considerar la inversión. Detalles como que en la inversión también tenemos que considerar lo que se produce durante un periodo de tiempo pero no se vende. En el consumo podemos desagregarlo también, hay el consumo de bienes y servicios, dentro de los bienes los durables, los no durables. Hay una distinción importante, aquí este gasto no es todo el gasto del gobierno, no es el presupuesto de la nación, son los gastos que tienen como contrapartida la prestación de un bien o un servicio. Aquí en el gasto del gobierno va a haber cosas tan específicas como el gasto en vacunas hasta el presupuesto del Congreso o el presupuesto de los tribunales de justicia. Entonces, con Ignacia van a trabajar en varios hechos económicos y van a analizar de qué manera esos podrían estar incluidos en la métrica del PIB, si correspondería incluirlos o no. Básicamente un ejercicio de cómo mirar lo que llamamos las cuentas nacionales. Sería bueno también que aprovecharan de revisar en el sitio web del Banco Central la base de datos del anuario de cuentas nacionales y familiarizarse con este tipo de manera de medir el PIB. Ustedes saben, y la literatura que leyeron no es la única manera de medir el PIB, también lo podemos medir a través de la suma del valor agregado que se genera en la economía. Aquí en nuestro diagrama, aquí estaría, si ustedes quieren, toda la suma de valores agregados que genera cada una de las unidades productivas, y también lo podríamos medir acá a través de la renta, ¿no? Porque al final del día todo lo que se consume, ¿no es cierto?, dentro del sistema económico fue generado por la renta, ya sea que se consume a través del consumo directo de los hogares, a través de las decisiones colectivas del gobierno o a través de lo que finalmente terminamos convirtiendo en inversión. Ok, creo que con este video vamos a trabajar en la actividad de mañana.